Bueno, buenas tardes, estudiantes. Soy el profesor Jason Jair Lozano, el profesor tutor del curso de ética profesional que tiene un NRC del 27823, que es ofertado por la unidad académica del CES de la regional Uniminuto Buga. En este caso, estoy grabando esta tutoría sincrónica para el tema de la reexplicación, algunos referentes conceptuales de la unidad 5 y su respectiva actividad número 6, que es, ya quedan solo dos actividades más para concluir el curso, ese curso ciclo 1. Y recordemos que esta asesoría, cuando termine de grabarse, se guarda aquí en el foro de novedades. Esta actividad y esta unidad temática tiene como eje central la ética del amor propio del español, del filósofo español Fernando Savater. Entonces, en este caso, para dar apertura a esta actividad, encontramos el video explicativo de la actividad a manera de introducción. La ética como amor propio planteada por Fernando Savater rompe con el paradigma tradicional de una ética que se construye de afuera hacia adentro y da pie para consolidar una nueva manera de concebir la praxis y reflexión ética y moral. Pero ¿en qué consiste la ética del amor propio? ¿Y cuáles son las transformaciones planteadas frente al yo? Esta unidad tiene como propósitos reconocer el papel de la ética basada en el reconocimiento y valor de la autoafirmación y diseñar un procedimiento para la solución de problemas ético-organizacionales. Para alcanzar estos objetivos trabajaremos los subtemas: la autoafirmación y la excelencia, el valor de sí mismo y de los demás. A través del análisis y revisión de la reseña Ética como amor propio de Fernando Savater, así como de la visualización del video, el método Ética Empresarial podrá profundizar en los diferentes conceptos abordados en la unidad. Mediante las tecnologías de la información y la comunicación, además de recursos digitales y actividades prácticas, podrá comprender los argumentos que sustentan el papel de la ética en el proceso de autoafirmación, reconocimiento y valor de sí mismo en el campo empresarial y personal. Lo invitamos a participar activamente, socializando sus preguntas, reflexiones e inquietudes frente a la ética como amor propio. Recuerde que el tutor estará atento a acompañarlo en este proceso de aprendizaje. Bueno, entonces en este caso abordaremos el planteamiento de Sabater de tomando como referente reconocer la ética basada en el reconocimiento y la autoafirmación. Y en este caso, cómo se puede proyectar el individuo desde su propia introspección del amor propio para poder afianzar y relacionarse de manera adecuada en diferentes contextos. En este caso, pues el contexto organizacional o laboral. Entonces, como principio parte de explicar ello, de esta actividad, y en este caso, entonces, tenemos esta actividad, la actividad número 6. ¿Cuáles son los referentes por así decirlo, de Sabater y del documento que ustedes van a trabajar? Son los siguientes. Entonces, tenemos ética por el amor propio, es una actividad evaluativa. En este caso, mm, para esta actividad comprendería lo que es la segunda nota del ciclo, perdón, del segundo cohorte. Entonces, en orden de la asesoría, primero vamos a hablar de unos aportes generales del autor, desde el texto y el video. Es un video que también sugiere el aula, perdón, que sugiere, no, que deben ver del aula, y un texto, desarrollo de la actividad, entrega y recomendaciones. Entonces tenemos a Fernando Sabater a mano derecha, con una cita bastante conocida de él. Dice: la educación es la única posibilidad de una revolución sin sangre, no violenta y en profundidad de nuestras culturas y de nuestros valores. Precisamente porque vamos a ver que ese amor propio se encuentra relacionado con la acción de la educación, y en la conferencia y en ese video va a ser uno de los elementos fundamentales para abordar. Entonces tenemos que en este caso Fernando Savater nació en 1947, es un filósofo, periodista y escritor español, aún está vivo. En su obra se destaca la filosofía como ilustrada y vitalista, ¿ya? Ilustrada se refiere como para romper paradigmas y vitalista como acercada a los contextos más personales y más individuales del ser.
práctica en cuanto a los dilemas morales perdón, también es práctica en el sentido de que se relaciona de manera concreta con los dilemas morales y éticos. Dialoga constantemente, me disculpan, sobre la ética del querer, la felicidad, la integralidad del ser y el oficio educativo o la acción educativa. Esos son como los principales elementos. Dos de sus libros más famosos está Ética para Amador, en este caso pues escrito para su hijo Amador, que no es un manual, sino que es un diálogo de recomendaciones donde él habla del accionar humano y frente a cómo podemos de alguna manera transformar. Es un libro escrito para su hijo Amador. Y ética como amor propio, que es el que vamos a abordar en esta actividad. Bueno, en este caso, la ética como amor propio, extrayendo las ideas principales del texto, tenemos las siguientes. En este caso, Sabater propone una ética desde adentro, desde la autoafirmación, desde el valor de sí mismo, para así llegar al valor de los demás. Es decir, que empieza por ese tema del reconocimiento propio, de la autoafirmación, de la autoestima, para poder proyectarse a los demás. En muchos casos, muchas personas tienden en algunos escenarios, como por ejemplo, el tema de los contextos laborales donde todo aspecto externo siempre afecta, ¿ya? Entonces, si siempre afecta es porque esa parte de la autoafirmación y la autoestima no está tan bien trabajada, desarrollada o reflexiva. O, por ejemplo, cuando estamos en contextos familiares o en pareja, donde nuestra felicidad, nuestro estado de ánimo siempre depende de las acciones de los demás. Entonces, en ese caso se encuentra permeada y precisamente habla de ello. Tiene que autoafirmarse, desarrollar una autoestima, una ética desde adentro, una reflexividad desde adentro con seguridad y firmeza, o más que con firmeza, con determinación para poder ahí sí interactuar con los demás, de tal manera que no todo siempre le sea de afectación. También habla de una idea que dice, en este caso la cito puntualmente del texto, dice, sin amor propio, mi amor a los demás será ciego. Sin amor a los demás, mi amor propio resultará vacío. ¿Ya? El amor propio no como objetivo de la vida, sino como camino, orientación a través del hacer un ejercicio. Entonces, en este caso, habla de que el camino es un conducto, un camino, el amor propio es un conducto, un camino, por así decirlo, un elemento a seguir, no como finalidad última, sino como algo que lo acompaña a uno, constantemente está rodeado de uno. Dice que el humano como origen y término, perdón, el humano tiene un origen y un término, un principio y un fin de su actuar en sí y sobre el mundo. La felicidad del ser está en ser tú mismo. Entonces, en este caso es el principio de autoafirmación, en el cual dice que la humanidad propiamente está en una condición de reconocerse a sí mismo de manera individual para poder involucrarse y reconocerse como parte de, perdón. Bueno, entonces en este caso, el aula, ahorita yo les muestro el enlace, habla de una conferencia que él orientó de la Universidad de Monterrey, se titula El valor de educar, fue efectuada en 1999, siempre ya bastante tiempo, y en ese video ustedes van a rastrear elementos como la educación como centro de transformación de la sociedad más allá de las perspectivas utilitaristas. Por perspectiva utilitarista nos referimos a que la educación siempre sea arreglada a un tema de lo técnico o de aprender algo puntual, algo como si fuera como algo automatizado. Entonces, enseñar a la electricidad, por ejemplo. Entonces, en este caso, que en este caso se oriente hacia un saber práctico únicamente, pero bastante esquemático en el sentido de sabe o no sabe y ya, por así decirlo. Entonces, en ese caso se refiere a que la acción también tiene que tener es un medio de transformación, pero cuando esta educación se concibe como algo reflexivo y de orientación de su contexto, de su sociedad, de sus derechos, de su accionar político, de valores, de reflexión acerca de las necesidades de su contexto inmediato, de todos esos elementos que complementan o que dan una orientación a la integralidad del ser y sus dimensiones. Habla de que el pensamiento crítico y la educación en filosofía es algo fundamental, que la filosofía no debe ser visto como un área de relleno o como algo inoficioso, sino que permite al individuo pensarse su realidad y pensarse a sí mismo. Y en este caso desarrolla un pensamiento crítico que hable o que conflictúe frente
a las estructuras imperantes o acciones o elementos culturales que ya están. Habla de mujer, género y educación, entonces en este caso de perspectivas que orientan un poco más hacia la inclusión, hacia el tema de cómo se puede ver el tema de mujer y género y en el tema educativo. Habla de las familias, qué rol cumplen las familias en el reto de la educación, en este caso como primer accionar de la socialización primaria y que en este caso no es una responsabilidad únicamente reglada de la escuela, sino que la familia es el principal escenario de socialización donde se dan los valores sociales, humanos, donde se aprende el respeto, la tolerancia, todos estos elementos. Entonces la familia se convierte en el núcleo por excelencia de la familia, independiente de su conformación y estructura, que esas dinámicas positivas involucran el ser y es de gran importancia. Habla de los propósitos de la educación como medio de transformación, de los problemas éticos y morales contemporáneos, que hablan de la inmediatez de la comunicación, de las redes, de un mundo globalizado. Y habla del rol de los educadores. Entonces, ¿qué rol cumplen en el ejercicio educativo? ¿Cuáles son los retos para quienes por vocación han optado a ser educadores? Ya, aquí vamos a encontrar ahorita yo les muestro, esa es la conferencia. Solo vamos a ver unos minutos para, por así decirlo, orientarnos frente a este desarrollo. Pero en la realidad esto dista mucho de ser verdad. ¿Qué hacer para que la educación deje de ser un valor de discurso y sea un valor vigente en nuestra sociedad? Sí, realmente eso que usted plantea es lo que yo me planteé en el libro El valor de educar. A mí me incitó a escribir el libro un contraste muy evidente entre, por una parte, la importancia que parece que se le daba en la sociedad a la cuestión de la educación, es decir, cada vez que había un tema litigioso de un mal a que había que atajar en nuestra sociedad, fuese la violencia o el racismo, el integrismo, o cualquiera de los otros males que se mencionan socialmente, siempre la solución era decir esto hay que atajarlo en la escuela, esto es algo que debe prevenirse con la educación, eso es de los maestros. Y sin embargo, a pesar de ese papel tan relevante que parece que se concedía en la educación, luego de hecho pues se ve que el maestro tiene en casi todos los países un papel postergado, no tiene reconocimiento social, tiene una presencia en los medios, una escucha, digamos, por parte del resto de la sociedad mínima, y las disposiciones, digamos, educativas frente a otras de asuntos exteriores o de economía, etcétera, pues parece que son en los gobiernos algo rutinario, ¿no? Se habla de la educación como de una cuestión subsidiaria frente a otras más importantes. A mí me parece que la única forma de que la educación adquiera ese protagonismo que nosotros queremos es que la gente, los ciudadanos, presionemos a los gobernantes y empecemos a orientar, digamos, las campañas electorales y las pugnas entre los candidatos a los puestos políticos según sus propuestas en el campo educativo. Es decir, la educación es un problema de toda la sociedad. No es un problema simplemente de los ministros, no es una cuestión, por supuesto, mucho menos simplemente de la relación papá, mamá, el niño y la niña, sino que es una cuestión de toda la sociedad. Yo dije en mi libro que la democracia educa en defensa propia. Es decir, que la única protección que puede tener la democracia es fabricar personas capaces de utilizar sus recursos de forma crítica y participativa. Y que si la democracia no fabrica demócratas, que no es una planta que se dé en estado salvaje y natural, sino que hay que cultivarla, si no fabrica demócratas, estamos perdidos. Entonces, hasta que no cunda la preocupación social por la educación, no como simple ubicación en el campo laboral, no como simple vía, digamos, para ganarse la vida de una manera decorosa,
sino de creación de seres humanos en el sentido pleno, integral, con todas sus dimensiones ciudadanas y con sus dimensiones creativas y con todas las restantes potencialidades que hay que desarrollar una persona, pues yo creo que mientras la ciudadanía no adquiera esta convicción y presione a los políticos en esa línea, poco podemos esperar. Maestro. Conectado con este tema que usted ha empezado ahora a desarrollar, ¿cómo ve o cómo sintetiza usted la importancia de las humanidades en la educación superior principalmente? O sea, esta formación a la democracia, este pensamiento crítico, ¿cómo lo ve? ¿Cómo articula usted filosofía, letras, estas materias que están un poco en crisis? Bueno, mire, yo en primer lugar creo que el humanismo, digamos, la educación humanista, más o menos, supongo que todos queremos, no es cuestión de unas materias o de otras, sino de cómo se dan todas las materias. Es decir, la filosofía no tiene por qué ser más humanista que las matemáticas. La forma en que se da la filosofía y las matemáticas es lo que verdaderamente puede convertir a las materias en humanísticas. Hay medios rutinarios, mecánicos y descerebradores, digamos, de enseñar la filosofía o la literatura. Y hay términos creativos y humanistas de enseñar, pues, química, biología o ingeniería. No creo que la humanidad y el desarrollo de la humanidad esté reñida con ninguna materia. Lo que está reñido es con ciertas formas dogmáticas, puramente utilitaristas, puramente instrumentales. Todo tiene una dimensión, digamos, una trascendencia, un alcance espiritual. Lo importante es desarrollar ese alcance y no simplemente las facetas meramente utilitarias. Tienen su importancia, por supuesto, hay que saber. Ahora, lo que usted pregunta en concreto, es decir, ciertas materias que tradicionalmente han estado más vinculadas, digamos, a los fines y no a los medios, ¿no? Es decir, que nos preocupa no solamente lo instrumental, sino esos fines, no solamente el cómo, sino también el para qué y el por qué de las cosas. Yo creo que es importante que los profesores hagamos una cierta autocrítica, profesores, por ejemplo, de filosofía o de otras materias humanísticas tradicionales, y reconozcamos que a veces hemos sido nosotros mismos los que hemos ayudado por planteamientos pedantes, por planteamientos demasiado elitistas, cerrados, oscurantistas, a que la gente se aleje de esas materias, ¿no? Por ejemplo, yo en España en una campaña en defensa de la filosofía, potenciadora de un saber crítico y que da a los jóvenes una fuerza para observar de una manera digamos, más profunda y más creadora la realidad. Yo me acuerdo cuando mi hijo Amador hizo selectividad, es decir, el último curso del bachillerato previo a la universidad, que se hace un examen bastante serio para, digamos, para puntuar y poder pasar a la universidad o no. Entonces, la pregunta que me hicieron de filosofía en ese examen fue la teología astral en Aristóteles. Bueno, yo realmente ignoro completamente toda la teología astral de Aristóteles. Lo más que creo saber es dónde tengo un libro en la biblioteca que, buscándolo, pues pueda responder. Pero en cualquier caso, un joven de 16, 17 años, un muchacho de esa edad, verdaderamente se encuentra potenciado en su capacidad crítica, en su dimensión de entender y de observar el mundo actual a base de una pregunta como la teología astral de Aristóteles. Yo sinceramente, yo creo que no. Es decir, yo creo que eso es una concesión, digamos, a la pedantería, una erudición que muchos años más tarde puede tener sentido cuando sea uno un especialista, cuando uno haya desarrollado un trabajo propio, pero en principio es algo más bien, pues, para desanimar a cualquiera, ¿no? Para que no vuelva a acercarse nunca al campo de la filosofía. Y entonces, esto es lo que habría que prever. Este tipo de vinculación de la filosofía con una especie de esoterismo extraño, ¿no? O de la filosofía, o de la literatura, o de cualquier otra materia. Yo creo que esto es lo que hay que evitar. Por eso digo que yo sería partidario de que nos planteáramos en serio potenciar la forma humanista de explicar cualquier materia y no tanto centrarnos en las virtudes taumatúrgicamente humanísticas de unas materias frente a otras. Sí, maestra. Siguiendo con este tema de que los maestros a veces levantamos muros en lugar de tender puentes con nuestros alumnos. Me recuerda una anécdota que creo que se pone en Ética para Amador, de un niño que invita a su padre y a su madre al mar, y se le hace muy romántico al papá.
pero luego le pregunta que para qué, cuál es el fin de ese viaje, y dice que ya cuando estén mar adentro nos va a tirar al mar. Bueno, yo creo que muchos alumnos nos quieren tirar en algún momento. ¿Qué aconsejaría usted a nosotros como formadores e informadores, porque de alguna manera tenemos ese doble papel, para poder tender esos puentes más fácilmente con nuestros alumnos, independientemente del contenido temático de nuestra materia? Bueno, eso es difícil resolverlo en unas cuantas palabras. Yo creo que la capacidad de educar es un arte. Es decir, un arte en el sentido de esas cosas que uno puede enseñar sus principios, pero no la plenitud de su desarrollo. Uno puede enseñar solfeo y a tocar un piano, pero no puede enseñar a ser Rubinstein, ¿no? O sea que hay cosas, digamos, a las que se llega por una cierta sensibilidad, por una cierta disposición personal. Yo creo que el educador tiene que, primero, naturalmente, ser una persona competente en la materia que trata de transmitir, eso es imprescindible, pero por otra parte también tiene que ser un buen comunicador, es decir, tiene que tener una capacidad de conexión. Hay que fijarse en que los jóvenes cada vez más están en un mundo de comunicación muy sofisticado. Están escuchando, viendo imágenes, oyendo formas de hablar, expresiones que en otras épocas, hace 30 años, un niño, una niña no oían más que a su familia, el maestro y el cura. Prácticamente no pasaban de ahí, no tenían ninguna otra idea de comunicación. Hoy tienen una idea de comunicación tan sofisticada como suele ser la de los medios, ¿no? La televisión, los concursos, en fin, todo ese mundo, digamos, en que se les narran saberes. Entonces, claro, si el maestro, el profesor, es alguien incapaz de narrar un saber o incapaz de transmitir de alguna forma el pathos, la emoción de los conocimientos. Porque claro, todo conocimiento es emocionante. Es decir, el paso de la ignorancia al saber es uno de los pasos más emocionantes de la vida de cualquiera, y sobre todo a ciertas edades. El momento en que se abre la trampa y uno ve, pues es algo emocionante. Entonces, si el profesor es incapaz de transmitir esa emoción, yo creo que realmente está un poco frustrando su propia vocación y la vocación de sus posibles alumnos. Sí, cómo no. Nada más, de todos los libros que usted ha escrito sobre ética, ¿cuál considera que ha tenido más impacto entre los jóvenes, entre sus alumnos? ¿Cuál ha palpado que les ha llegado más? Bueno, eso es muy sencillo. La ética para Amador es mi bestseller y la obra que yo creo que más ha llegado por el simple hecho de que ha tenido mucha difusión, ¿no? Es decir, hay otras obras que yo considero que están más cuajadas o que son más completas, pero que han sido mucho menos leídas o que evidentemente han tenido menos impacto. A mí lo que me gusta de la ética para Amador, que es una obra sencillita y muy, digamos, muy ingenua incluso, es que ha abierto a algunos el paso a otras cosas, ¿no? Recientemente, en una charla que yo daba en la Universidad de Alicante, en España, antes de la charla estaba con uno de los profesores organizadores, un joven, a saludarme y a darme las gracias, porque él acababa de entrar a la universidad, había leído el bachillerato a él. Bueno, estudiantes, en este caso entonces, y entonces ustedes observan los referentes principales, en este caso es una conferencia, las intervenciones pues tienen los elementos que hace un momento señalaba como los ejes centrales en los cuales se ubica el eje temático de la conferencia. Bueno, en este caso hay preguntas que nos podemos hacer frente a esta importante conferencia, frente como por ejemplo, como profesionales en formación, ¿qué educación e información ustedes requieren? Y como profesionales, eh, perdón, ¿qué profesionales requiere la sociedad contemporánea? Eso un poco relacionando el tema educativo, el tema de las acciones éticas, pero también el tema del quehacer, del quehacer desde cualquier profesión. Estas preguntas no se contestan en ningún lado, sino que quiero que ustedes, en este proceso formativo de este curso, ustedes la realicen. En este caso, ¿qué educación ustedes requieren en diferentes campos y elementos? Pero también, usted como profesional, ¿qué profesional quiere desear ser para ingresar al medio laboral o al medio incluso también de la sociedad en general? ¿Ya? ¿Qué profesional espera ser usted? Bueno, en este caso quisiera entonces hablarle de la actividad 6. Esa actividad 6 entonces se va a desarrollar entre el lunes 14 y el domingo 20. En este caso es grupal, es colaborativa. Ustedes aquí lo que van a hacer es dice, el docente de elaborar una presentación PowerPoint, o en este caso cualquiera, puede ser también una de Prezi,
en la que analizarán 8 tesis de la ética del amor propio. El objetivo de esta actividad, perdón, 8 tesis. El objetivo de esta actividad es que los estudiantes sustenten el papel de la ética en los procesos de autoformación, excelencia y reconocimiento y valor de sí mismo en el campo empresarial. Esta actividad se fortalecerá en la competencia de solución de problemas. Entonces, en este caso, ustedes, en paso a paso de la actividad, habla de que primero haga una selección de las tesis. Entonces, hay varias tesis, varias ideas, están en el video, pero también están aquí en esta reseña. Ustedes simplemente ingresan aquí en este enlace azul. Y aquí está, reseña de ética de Amador de Fernando Savater. Y aquí ustedes ingresan al documento. Un momento mientras carga. Entonces, en este caso aquí lo pueden descargar en PDF. Aquí está el documento. En el aula se encuentra alojado. ¿Listo? Entonces aquí está. Tiene alrededor de solo 4 páginas. Es verdadera, muy concreto. En este caso, pues solo este recurso es el que pueden emplear. Adicional a ello, el video. Pues también pueden sacar o una tesis del video o una tesis del documento. El otro sí es más complementario sobre el valor de educar. Lo vamos a centrar únicamente en este, el Ética por Fernando, del amor propio, Fernando Savater. Este ya es optativo si ustedes lo desean realizar. Ya después de que usted tenga las 8 tesis, acá. Entonces, en este caso, relaciónela, dialóguela, háblela un poco, qué entendió y relacionarla en el contexto económico, social, religioso, ambiental y cultural. Entonces, en este caso, para el tema de ampliar esa tesis. Por tesis nos referimos como un planteamiento central o fundamental del desarrollo. Y en este caso, ustedes realizarán, esto de foro grupal, esto no es necesario, no es necesario subirla o participar en el foro, simplemente ustedes realizan la presentación. Para la presentación, entonces usted puede utilizar Prezi, cualquiera de ellos. Si por ejemplo utiliza Prezi, lo que yo le recomiendo es que suba el documento en PDF y pegue allí el enlace, ya, únicamente el enlace. O si lo va a hacer en PowerPoint, lo puede subir en PowerPoint, ya. En este caso, algunas presentaciones pueden ser que ustedes lo utilicen, bueno, tiene por así decirlo unas recomendaciones frente al uso, imágenes, que no sea un texto demasiado extenso, sino que ustedes utilicen ideas principales muy concretas. Unas presentaciones que tengan demasiado texto resultan ser tediosas para quien las lee. Y en este caso, si usted quiere realizarla o exponerla mediante un video, pues sería bienvenido. Si no, puede subirlo únicamente la presentación. Ya en este caso, los elementos evaluativos son los siguientes. En este caso tenemos 15 grupos. Recordemos que un solo compañero lo sube y se sube automáticamente para los demás. Entonces, en la rúbrica de evaluación tenemos lo siguiente. Analiza con profundidad las relaciones y las diferencias entre las tesis seleccionadas y su significado. El análisis emplea argumentos concretos y sólidamente fundamentados. Es decir, usted explica la tesis desde Savater, bien sea del video o del texto, y la amplía, la relaciona, reflexiona, tiene argumentos frente a ese elemento, la destaca. No es coger una tesis y cortar y pegar y tirarla ahí, no, sino que la habla o por así decirlo, la expone mediante imágenes, textos, cualquier otro elemento, ¿ya? En la presentación se argumenta con solidez tomando como referente todos los conceptos teóricos aprendidos en la unidad. Entonces usted trae relación, explica conceptos que se ven allí involucrados. Relaciona de manera puntual y pormenorizada la tesis con una situación en un ámbito contextual. Es evidente la fundamentación y claridad de análisis del uso en un caso, hecho o evento sobre la tesis elegida. Entonces, en este caso, usted puede relacionarlo con un contexto particular, económico, social, de su vida cotidiana, en el cual hizo falta o en el cual lo fortaleció o en el cual se relacione, como un contexto que relacione esa tesis con un contexto en particular. Y en la presentación se utilizan normas APA, el tema de citación, que no hay errores ortográficos, sintácticos o gramaticales. En este caso se necesitan la norma APA, aquí está. Aquí están los documentos en la bibliografía. Perdón, aquí está para que por favor no la involucren de una manera diferente, ¿ya? En este caso también quiero compartirles a ustedes un ejemplo, en este caso de la Regional Pasto,
frente a cómo estas chicas hicieron su respectiva actividad. En este caso, ya no solo hicieron el video, sino también que lo sustentaron. La sustentación es optativa, lo que necesitamos es la presentación en cualquier formato. No puede ser un documento escrito, de una vez lo digo, es una presentación, bien sea PowerPoint, Prezi o cualquiera de otras herramientas, y ya usted decide si, por ejemplo, la quiere generar en video y explicarla, pero eso ya es otra. Listo, espero ser muy claro frente a ese tema. Miremos este ejemplo. Presentación sobre la ética y convivencia desde la postura de Fernando Savater. Tesis. La ética como amor propio y la nobleza como anhelo de excelencia y perfección. Se basa en la felicidad entendida como estado de plenitud y armonía del alma, diferente del placer y pudiéndose ésta presentar de forma personal. Para llegar a la felicidad hay que actuar de manera natural, ser tú mismo para el beneficio de todos. Opinión grupal. Teniendo como base el amor propio, vemos que el actuar correcto de los individuos contagia a que más personas se comporten de esta manera y busquen hacer las cosas bien para el beneficio de todos, buscando siempre la mejor manera de actuar con valores como la nobleza, el amor, la sencillez y la humildad, buscando a diario opciones para realizar todo lo que nos proponemos de la mejor manera y siempre con el ánimo de ayudar, y que sea nuestra familia quienes inicien dejando huella y difundiendo el amor propio. Ser una persona noble es ser sincero con los demás, con una actitud justa y equitativa, que defiende la igualdad sin miedo, reprocha por completo el engaño, entonces sus acciones inspiran altos ideales de hacer el bien común y nunca encaminarlos a cosas mediocres, donde la lealtad, la generosidad y la bondad son sus pilares para ser servicial como quienes lo necesitan y apoyarlos en todo momento con rectitud. Y lo que menos quiere es dañar a nadie. Y si en algún momento se presenta algún problema, lo resolverá con humildad y sentido de perdón, haciendo que la persona sea más fuerte. Uno de los problemas más comunes que enfrentan la niñez en todo el mundo, y más exactamente en países asiáticos, es la vulneración del derecho a la educación. Para esto cabe citar a Malala 2014, Premio Nobel de Paz, quien se ha convertido en una luchadora en pro de la educación en los niños. Ella sufrió un atentado, pero eso no la detuvo para seguir con su enorme nobleza de pelear por los derechos, sobre todo de los niños. Porque la educación de calidad es la base para mejorar la vida de las personas y para el desarrollo sostenible. Y lo expresó así: por ver al colegio me hace muy feliz. Mi sueño es que todos los niños puedan ir a la escuela porque es su derecho básico. Malala es una de las personas más influyentes del mundo. Es, sin duda, un gran ejemplo para no quedarnos callados y luchar por los derechos vitales de todos. Malala Yousafzai. Un niño, un profesor, un libro y una pluma pueden cambiar el mundo. La educación es la única solución. Otro ejemplo es Carlos Acutis, el joven italiano quien fue beatificado el 10 de octubre del 2020 por el Papa Francisco en Asís. Tenía una gran nobleza y un gran corazón, porque le gustaba ayudar a las personas sin ningún interés. Repartía comida a las personas sin hogar en las calles. Era voluntario de comedores sociales y visitaba las iglesias de todos los lugares que conocía. Además, que tenía un gran gusto por lo tecnológico y dedicó su corta vida a promulgar la palabra de Dios por medio de la tecnología, y creó con un viejo ordenador familiar una web para recopilar milagros alrededor del mundo, mostrando que la tecnología y la fe pueden ir de la mano y ser de gran corazón virtuoso y noble. Hoy en día, donde la juventud es más dispersa, se puede lograr la nobleza en el rol profesional. Bueno, estudiantes, en este caso todos allí vieron cómo
las estudiantes mediante el video, pero también en la presentación, ellas realizaban la ampliación de la tesis, lo traían con un caso de la vida real, hacían, por así decirlo, una reflexión, comentarios, o sea, ampliaban esta información. Listo, recordemos entonces que esta actividad está para entre el 20 de marzo hasta, perdón, desde el 14 hasta el 20 de marzo. Cualquier duda o inquietud, recuerden que pueden emplear el foro de dudas o mensajes directos que con mucho gusto se les soluciona. Listo, muchísimas gracias por su atención y que tengan un buen desarrollo de su semana.